nombre es Luis, he sido profesor en este centro durante 10 años y en mi caso mi testimonio pues fundamentalmente la historia de mi abuelo Manuel, del que prácticamente no se hablaba nada, era como un secreto, hasta que ya pues a partir de una cierta edad yo veía un retrato que había en mi casa, empecé a preguntarle a mi padre y ya empezó a contarme la historia de mi abuelo Manuel Pérez Aguirre. Fue patrón de una lancha de la compañía arrendataria de tabaco que se dedicaban a perseguir el contrabando de tabaco. Era republicano, era miembro del Partido Socialista, pero especialmente era un hombre miembro de la masonería, de la Logia Fraternidad número 18 de Málaga. En el año 35, la lancha en la que él está destinada la mandan a Alicante, con lo que el comienzo de la guerra civil le pilló allí en Alicante. Durante la guerra el barco estuvo en Málaga. En el momento final de la huida de Málaga hunden el barco en el puerto y huyen hacia Alicante, y prácticamente en los últimos días de la guerra desde Alicante consigue huir a Orán. Allí a los 3 años enfermó de tuberculosis y murió de tuberculosis, y mientras mi abuela con 4 hijos, pues de Alicante al acabar la guerra vuelve a Málaga y aquí la detienen, la pelan al cero, era lo típico que se hacía a las mujeres de los republicanos, y le dan aceite de ricino, que eso era muy típico de los falangistas, para que, bueno, para que le diera una diarrea de caballo, que es lo que era la manera de humillarlas públicamente. Mi abuelo fundamentalmente huyó de España no tanto por el hecho de ser republicano, ni por ser socialista, ni por ser patrón de un barco que hizo la guerra, sino por el hecho de ser masón. De hecho, una parte importante de los miembros de esa logia, de la Logia Fraternidad, pues fueron fusilados o ejecutados, exceptuando unos pocos, por ejemplo el dueño de la Casa del Guarda, que era precisamente el dirigente de la logia, que era de una familia bien conservadora de derechas de Málaga y tuvo, entre comillas, mucha influencia y salvó la vida. Le pusieron muchas multas, etcétera, etcétera. Y esa es la historia de mi abuelo. Y a partir de ahí, pues yo he ido tirando, fui a Salamanca, al archivo de la masonería, con los años fui descubriendo cada vez más papeles, y la verdad es que mi pena es, cuando mi padre estaba en vida y tenía la cabeza en condiciones, no haber profundizado mucho más. Ahora realmente estoy profundizando, pero ya no tengo el testimonio clave que hubiera sido el de mi padre. Más que recuerdos de situaciones de guerra que se hayan contado en mi casa, porque yo que he sondeado un poco y sé que había de los dos bandos en los abuelos, son situaciones, anécdotas que contaba mi madre así de pasada de cuando era niña. Ella nació en el 31, le pillaría la guerra con 5 o 6 años aquí en Málaga, y con 5 años supongo. Y ella contaba que la sentaban a ella y a la hermana y a unas amigas con una alfombra y un montón de juguetes encima de una trampilla donde había oculto hombres, supongo que entre ellos mi abuelo y amigos de él y vecinos. Y llegaban soldados registrando la casa, y ellas muy temblorosas, tan chiquitillas, no sabían, tenían mucho miedo y les decían que se quedaran ahí sentadas jugando encima de la alfombra. Luego también mi abuela me contaba que ahí entendí yo tan chico, bueno, intenté entender, buscar lo que era el extraperlo. Ella iba andando con una vecina hasta Coín a por harina para traérsela, un saco gigantesco de harina, y traérselo a casa. Y pasaba las noches durmiendo en cortijo. Por cierto, dice que una vez estuvieron a punto de asesinarla en un cortijo. Y de mi padre hay pocas cosas, pero una cosa graciosa que me contó, lo contaba como gracioso, que su padre de golpe cogió 2 banderas republicanas, les cortó el morado y hizo de las 2 una nacional. Pues yo no recuerdo tener una conversación ni con mi madre ni con mi padre sobre la guerra civil de una manera profunda, porque nunca se trató ese tema en mi casa. Yo me acuerdo de mi padre que algún día dijo, nosotros tendríamos 11 o 12 años, que mi abuelo Ceferino estuvo en una lista para ser fusilado, pero no entró en detalle. Nos quedamos
un poco asustados, pero tampoco nosotros éramos capaces de asumir que lo que era estar en una lista para ser fusilado. Y mi madre tampoco hablaba del tema, de ese tema no se trataba, tan solamente cuando era pequeña y ellos vivían en Granada y los vecinos se bajaban al lavadero, que había un lavadero en la casa cuando oían los aviones llegar, pero así de lo que supuso el tema de la guerra civil y toda la violencia que se generó, pues no se trató. Buenos días. Mira, yo voy a contar dos pequeñas anécdotas, una por parte de mi abuelo materno y otra por parte de mi abuela paterna. Con respecto a mi abuelo, yo recuerdo que siendo niña yo tenía poca idea de lo que era una guerra y él un día hablando contó que había estado en la Guerra Civil Española. Entonces, claro, yo sorprendida le pregunté inocentemente, abuelo, ¿y tú mataste a algún hombre? Y él me contestó, hija, yo simplemente lo que hacía era pegar tiros al aire. Y yo decía, pero bueno, ¿por qué? Inocentemente, ¿no? Claro, él pues se quería de una forma excusar que estaba allí por obligación, porque no había tenido más remedio y evidentemente no tenía ninguna intención de matar a nadie. Y después por parte de mi abuela, comentando también el tema de la guerra, ella dijo que la guerra fue dura, pero la posguerra todavía lo fue más, porque al hecho del hambre que tuvieron que pasar, también se unían todas las venganzas que había entre vecinos y que incluso se denunciaban uno a otro por el tema de guerra que había ocurrido en su momento y para vengarse de una manera cruel, ¿no? Y recordaba de todo ello, tenía un recuerdo muy malo, muy feo. Cuando yo era más o menos niño, adolescente, siempre me ha interesado mucho la historia. Le preguntaba a mi abuela que qué tal la guerra civil, cómo había ido, cómo mi abuelo se había participado en ella de manera directa y nunca me dijo ningún dato directo. Ella comentaba siempre que se había producido, que mi abuelo había estado en la guerra, pero que mi abuelo siempre había sido sanitario, que nunca había matado a nadie, que mi abuelo siempre había estado de enfermero. Es decir, el recuerdo que yo tengo de mi familia era el poco interés por hablar, es decir, por negar cualquier participación dentro de lo que era la guerra. Y por otra parte, por parte de mi madre, comentar que por parte de mi madre proceden de un pueblo de Andalucía que es Baza y regalaban en las bodas muchas veces como un signo de fertilidad una hogaza de pan y la guardaban normalmente en un arcón, en un baúl, durante mucho tiempo liada en un paño y tras la guerra civil, con la miseria que tenían, tuvieron que esa hogaza desmigarla, machacarla y comérsela porque no tenían literalmente nada que comer. Y sí que recuerdo que mi madre decía, que mi abuela decía que su hermano se había aproximado más a la iglesia a partir de la posguerra como medio de poder acceder a puestos de trabajo y comer. Eso sí que recuerdo que lo dijese mi abuela, pero también era un tema bastante tabú con el cual no querían decir absolutamente nada. Por tanto, ahora es momento, yo creo que de recordar y de visualizar los agravios y la miseria que sufrió muchísima gente en España. Bueno, pues esta historia comienza aproximadamente hace 12 años, ¿no? Hace 12 años, a raíz de un homenaje que se le hizo a mi abuela en Jerez de la Frontera, me enteré de que mis abuelos no eran mis abuelos eran abuelos adoptivos, ¿no? Los verdaderos padres de mis padres fueron asesinados cuando él tenía 11 meses. ¿Y por qué? ¿A qué viene esto aquí a cuento? Bueno, pues viene a que fue durante el periodo del golpe de Estado, que no guerra civil, que hubo en el 36. Mis abuelos eran muy activos políticamente en Jerez de la Frontera. Mi abuela era maestra, participaba como vocal en toda la Junta Directiva Escolar de Jerez de la Frontera. Mi abuelo era tipógrafo, eran ambos del PSOE, republicanos, militaban en la UGT.
llevaba las colonias obreras del puerto de Santa María, muy activos, ¿no? Muy activos política y sindicalmente. Y en el momento del golpe lo que se hizo en Jerez fue una limpieza sistemática de lo que era el movimiento obrero, ¿no? De la gente más válida y gente ilusionada que pensaba que realmente podía haber un cambio social, ¿no? Nos acordamos que el contexto de la Segunda República, donde las mujeres salieron en pie de igualdad con los hombres, ¿no? A luchar por una sociedad mejor en la que creían, donde la educación fue un pilar fundamental, ¿no? De ese nuevo movimiento, ¿no? La renovación pedagógica. Y en el caso de mi abuelo, pues, ¿cómo fue? Pues primero estaban en las colonias obreras jerezanas, primero fueron a por mi abuelo, encarcelaron a mi abuelo, le hicieron un juicio que tengo todos los papeles sumariales, ¿no? Por acciones rebeldes y marxistas, y lo fusilaron, después de torturarlo sistemáticamente, y después fueron a por mi abuela, que estaba embarazada de 8 meses, ¿no? La ingresaron en el hospital con mi padre. Pensamos que el futuro de mi padre hubiera sido ese futuro de tantos niños perdidos que ha habido por ahí, pero fijaros, y soy atea, en este caso era un hospital regido por monjas, y fue una monja la que lo sacó en una cajita de muerto de bebé, de niño, con 11 meses, y se lo dio a una prima hermana de mi padre, ¿no? Gracias a eso estoy yo aquí, y vivo, porque si no, no estaría ni aquí. Entonces, bueno, para ir, cuando yo me enteré de todo eso, en mi familia hubo como una especie de conmoción, ¿no? Mi padre jamás quiso hablar de eso. Con eso quiero decir, el terror que se instauró en las familias castradas por los asesinatos del franquismo fue tal que dura hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Me decía mi hermano, sobre todo mi familia, ¿por qué remover otra vez mi padre? No te metas, ¿por qué? ¿Y ahora qué necesidad hay? Y conforme iba averiguando más era la necesidad, ¿no? Una necesidad personal, porque imaginaros, ¿no? Que no tenéis un vínculo, no sabéis cuáles son vuestros ancestros, vuestros antecedentes, ¿no? Un vínculo para buscar qué es lo que había pasado realmente y la verdad de toda la situación. Entonces, por este camino tortuoso, pues he localizado donde están posiblemente los cuerpos de mi abuelo, en una cuneta junto con otra asesinada y otro asesinado. Entonces me dice la gente, bueno, ¿y tú qué esperas? Hablo de nivel personal, digo, espero primero que se haga justicia, porque sin justicia no hay vida y no hay futuro. Si renegamos a eso no tenemos nada. Y globalmente ser conscientes de que no se puede ir al futuro sin evaluar ni mirar al pasado, porque entonces nunca vamos a tener presente. Y hoy en día en el Estado español, y lo estamos viendo últimamente, la famosa democracia, esa democracia que se basó en el régimen del 78, se cimentó sobre el olvido y la impunidad de cientos de miles de asesinos que aún hoy siguen en cuneta, ¿no? Por eso sigo activa en este tema y por eso tanto Aurora como cualquier compañero que me diga que explique lo que pasó, pues siempre estoy dispuesta, más que nada, para que se sepa la realidad, ¿no? De lo que pasó, porque son datos, yo no estoy interpretando. Es una verdad objetiva que se ha enterrado y, por tanto, toda aquella época y todos aquellos muertos tienen una doble muerte. La muerte en sí, el asesinato, y después el olvido, ¿no? Y la castración de toda su familia. No he pertenecido nunca a ningún partido político, pero siempre me he sentido una persona de izquierda y he estado cerca de muchos compañeros y amigos que formaban parte de partidos políticos. He ido a manifestaciones, huelgas, etcétera, etcétera. Y en una ocasión pues colaboré en la edición de algunos panfletos a multicopistas y total que me cogió la policía o hizo averiguaciones, me metieron en la cárcel por 50 y tantos días y luego en el Tribunal de Orden Público me condenaron a 6 meses de cárcel. Lo que pasa es que ya no tuve que entrar, seguí en libertad condicional. Un año o dos después, por ayudar a un compañero que era del movimiento comunista a guardarle una maleta donde había publicaciones de Lenin, de Marx, el manifiesto comunista, me cogieron y como ya me consideraban reincidente de otras muchas cosas, de propaganda ilegal y de haberme echado del servicio militar y todas esas cosas, pues el fiscal me pidió 6 meses, 6 años por propaganda ilegal y 6 años por asociación ilícita. Una petición de 12 años es una cosa muy gorda y entonces pues conseguí escaparme y exiliarme y viví en Francia
durante 2 años y medio. El primer año en París, donde la verdad la República Francesa me trató muy bien, me dieron una beca en una de las universidades donde yo colaboraba en un laboratorio de zoología, y cuando se murió Franco, dieron una especie de indulto de 3 años, con lo cual yo pensé, bueno, las cosas han cambiado, y entonces me compré un traje que no tenía y no quería pasar la frontera por Hendaya, sino que al lado de San Sebastián, sino que quería llegar directamente a Madrid. Entonces me fui a París y en avión fui de París a Madrid, y al salir del aeropuerto yo llevaba un pasaporte para un solo viaje, que venía para volver a España. Y entonces me presenté en el Tribunal de Orden Público, me dejaron en libertad provisional, a los 3 meses me juzgaron, y las cosas habían cambiado tanto que con los mismos considerandos ya el fiscal pidió mi absolución, y de hecho me absolvieron. De todas maneras, creo recordar que no conseguí limpiar lo que se llama el certificado de penales hasta 2 o 3 años después, porque claro, el certificado de penales y los certificados de buena conducta traían como consecuencia que, por ejemplo, yo no pude hacer oposiciones hasta después de la muerte de Franco. Hasta ese momento yo no podía trabajar en la enseñanza pública y no podía ser funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, de esto puedo contar muchas más cosas, pero en fin, esa es la situación de una persona políticamente banal. Es decir, que yo políticamente no he tenido ninguna importancia, porque no digamos nada los que han estado años y años en la cárcel simplemente por hacer la actividad sindical que ahora mismo hace cualquiera.